Sí, está abriendo. Ya. Ya. Dejo con ustedes entonces a don Christian Head consultar la experiencia de suplementación de terneros en recría invernal. Ahora sí. Ya, ¿ahí se ve bien o no? Sí, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias María Paz por la introducción y gracias a todos los que están conectados a través de este medio. Como decía María Paz, vamos a conversar un rato sobre una de las etapas del ciclo bovino en bovinos de carne, que es la recría invernal. También la presentación está muy orientada, ¿cierto?, a la zona sur y austral del país, porque es la zona donde me toca trabajar. Por lo tanto, las experiencias también están muy relacionadas con esa zona. Para iniciar, tal vez decir de que gran parte de la producción de carne en Chile se basa en una ganadería que podríamos llamar pastoril, o sea que está basada en las praderas, en el pastoreo, ¿cierto? Aprovechando la curva de crecimiento de los pastos, que son las formas más económicas de producir carne, ¿cierto? Y es la forma más típica en todo el sur de Chile. El objetivo principal en esto es que logremos pesos de faena, ¿cierto?, dentro de los objetivos que nos planteamos como sistema productivo. Una breve mención al ciclo productivo, ¿ya? En la zona sur y en la zona austral, tenemos una curva de crecimiento bastante estacional, o sea que tenemos una época de alta producción de forraje y una época de muy baja producción de forraje, ¿ya? Entonces los distintos eventos del ciclo ganadero en producción de carne se tienen que ir ajustando a esta curva de crecimiento. Tenemos una época en que se hacen las pariciones, ¿cierto?, que generalmente a salidas de invierno, al principio de primavera, para que también después tengamos la lactancia, el pic de lactancia, que nos coincida también con una muy buena cantidad y calidad de forraje, ¿ya? Luego tenemos los encastes y después destete. De lo que vamos a estar hablando hoy día es específicamente de esta zona, de esta época, de la época de recría, ¿ya? O sea, desde el destete de los terneros hasta que pasan el periodo crítico invernal. En distintas partes del sur de Chile, de la zona austral, las curvas de crecimiento son levemente distintas. Quizás en la zona de Araucanía, por ejemplo, podríamos tener una curva de este tipo, ¿cierto?, en que el crecimiento de otoño es de cierta importancia. Después en Osorno, en los lagos, podemos tener una curva, ¿cierto?, con un poquito más de disponibilidad en el periodo de verano. Y si nos vamos ya más al sur, en Coyhai, que la curva es mucho más estacional todavía, empieza más tarde y no tiene habitualmente un repunte de otoño muy importante, ¿ya? Si ahora a esta curva le agregamos los requerimientos de los animales, ahí tenemos, por ejemplo, los requerimientos de una unidad animal a través del año, vemos que es bastante pareja comparada con la alta variabilidad que tiene la producción de forraje. Y si le ponemos 1,5 unidades animales por hectárea, vamos a tener que esta curva se corre obviamente hacia arriba, ¿ya? Eso nos va generando épocas en que hay una disponibilidad alta, ¿cierto?, de forraje, y épocas en que la disponibilidad es muy baja, ¿ya? Y justamente de lo que vamos a hablar hoy día es de esta época en que la disponibilidad de forraje es bastante baja, ¿sí? Entonces hay una época de superávit, épocas de déficit, y la idea es que de este superávit en los predios, ¿cierto?, se obtenga forraje o recursos forrajeros para suplir los periodos de déficit, ¿ya? Acá está puesto distintas curvas de crecimiento de los animales desde el nacimiento, ¿ya? Aquí estaríamos hablando de una zona, digamos, un poco más al norte. Aquí estaríamos hablando de la Patagonia, que las curvas están corridas, pero son muy similares, ¿ya? Tenemos un periodo de crianza en que los animales parten, ¿cierto?, de los 30, 35, un poco más kilos, y llegan a los 6, 7 meses aproximadamente a los 200, 220, 250, dependiendo de cómo fue su crianza, ¿cierto?, como peso de destete. De ahí los animales entran a la recría, que es de lo que vamos a hablar en detalle
hoy día, y esta recría puede ser, digamos, con una buena tasa de crecimiento o puede ser con una mucho más restrictiva, ¿ya? Y después retoma la curva de crecimiento hacia el periodo de engorda, ¿ya? Que puede ser otros 6 meses más, ¿cierto? Aprovechando de la primavera-verano que sigue a la recría, o mucho más larga, ¿cierto? Cuando los recursos forrajeros no son demasiado abundantes. Esta recría, que está en esta época, ¿cierto? Aquí la puse entre mayo y septiembre, octubre, esto varía dependiendo de dónde nos encontremos, pero va a ser de una duración de 4, 5 y hasta 6 meses en algunas zonas más restrictivas, ¿ya? Y lo importante es que lo que pasa en esta época, ¿cierto? Las tasas de crecimiento que tienen los animales nos van a influir sobre el resultado final después de la engorda, o sea, cuán rápido vamos a poder tener los animales con pesos de faena, ¿ya? Entonces, cómo se maneje la recría tiene una incidencia bastante directa e importante sobre la vida posterior de los animales, ¿ya? Ahora, los animales, las vacas se destetaron, los terneros se destetaron en realidad, y tenemos estos animales de 6, 7 meses, poquito más, poquito menos, ¿cierto? Con ese orden de kilos de 200, 250, poco más, poco menos, ¿ya? Y estamos enfrentados a un periodo generalmente crítico de invierno, ya que puede ser más o menos grave o crítico dependiendo de la zona, obviamente. Hay zonas más templadas, donde no es tanto y se puede seguir pastoreando, y otras épocas en que es necesario suplementar en bastante abundancia. Entonces, la primera situación podría ser vender los animales, ¿ya? Que es un sistema de crianza típico, en que se hace un ajuste de carga, se venden los terneros, es lo que se hace mucho en las zonas de la Patagonia, en Magallanes, en partes de Aysén, en que los terneros salen incluso de la región y se llevan a zonas donde pueden hacer una recría mucho más fácil, digamos. Ahora, si se decide conservar los terneros y suplementar, ahí tenemos que entrar ya a hacer un balance, ¿cierto? De ver qué cantidad de recursos tenemos forrajeros, qué cantidad de animales tenemos y cómo vamos a manejarlo. También cuánto nos va a costar eso es importante, lo vamos a ver luego. Y también decidir si es que voy a usar o no el tema del crecimiento compensatorio, ¿ya? Y al tiro vamos a ver a qué nos referimos con eso. Crecimiento compensatorio básicamente es cuando tenemos los animales con una restricción nutricional temporal, ¿cierto? Controlada, y después sigue un régimen de abundancia nutricional, ¿ya? Entonces los animales se restringen un periodo y después tienen una nutrición de buena calidad y sin, digamos, limitaciones de cantidad, ¿ya? Es muy importante de que esta limitación sea principalmente energética y no proteica, porque acuérdense que estamos hablando de animales en crecimiento, de terneros, y por lo tanto no debiéramos restringirlos mucho en el tema de la proteína. Y lo que hacen los animales después de esta restricción es tratar de recuperar sus características normales de crecimiento. Es más o menos esto que vemos acá, muy simplificado, en que después del destete los animales pueden tener una curva de crecimiento de este tipo hasta el verano, incluso hasta finales de la engorda, o estar más restringidos, ¿ya? En que van a tener una tasa de crecimiento más baja, pero después, en el periodo de primavera-verano, con praderas de buena calidad, los animales podrían entonces recuperar a una velocidad mayor que la que los que no estuvieron restringidos, ¿ya? Eso es básicamente el crecimiento compensatorio. Y se usa mucho en el ganado de carne, y obviamente hay que hacerlo cuando los animales están sanos, ¿cierto? No están subnutridos. Nuevamente insisto en el tema de la proteína, porque es muy importante que la restricción proteica no sea demasiado grande, ¿ya? Y asegurarnos que después vayamos a tener efectivamente un plano nutricional de buena calidad, porque si no, la situación va a ser bastante complicada, los animales no van a poder retomar su desarrollo normal y vamos a terminar con animales, digamos, de mala calidad. Animales que no han logrado, digamos, completar su desarrollo de esqueleto, músculo, etc. Entonces, y las restricciones tampoco
es conveniente que sean demasiado largas. Ya demasiado largas, estamos hablando restricciones de 100 días, de 120 días, son perfectamente manejables, pero ojalá no mucho más que eso. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los animales restringidos a la salida del periodo tienen un consumo estimulado, ¿ya? Aumentan su apetito, mejoran la eficiencia de utilización, ¿ya? Y logran entonces mejores ganancias diarias de peso vivo. Un punto muy importante cuando vamos a hacer recrías es ver qué alimentos tenemos disponibles en el predio, ¿ya? ¿Cómo vamos a enfrentar esta recría? ¿Ya? Podría ser pastoreo, en algunos casos, ¿cierto? En las zonas menos marginales, en la zona de la costa de Aysén, en zonas, digamos, de climas más templados, etcétera, se podría pensar, ¿cierto?, en siembras que me permiten algún pastoreo de otoño, ya sea con vallicas anuales, cereales y cosas de ese tipo. También los henos, ensilajes, los bolos, ¿cierto?, en que son distintas formas de conservar el forraje, pero aquí en cada uno de ellos es importante conocer algo del valor nutritivo de los animales, de los alimentos que tengo, ¿ya? O sea, estamos viendo qué tipo de pradera fue la que se conservó o qué tipo de cultivo fue el que se conservó, cuándo se cortó, cómo se cortó. En el caso de los henos es muy importante también cómo fue la situación de la nidificación, o sea, hubo lluvias, no hubo lluvias, se cosechó el forraje, digamos, en un estado óptimo, etc. Todo eso me va a influir en qué valor nutritivo tiene el forraje, y acuérdense que los animales consumen cantidad, pero también necesitan calidad, y eso lo vamos a ver en detalle a continuación. Lo mismo con los ensilajes, ¿ya? ¿Qué tipo de silo? ¿Qué fue lo que se ensiló? Y cómo fue el proceso de fermentación. Todo eso me va a repercutir finalmente en la calidad de forraje que tengo. Los bolos, bueno, quizás mencionarlos porque es increíble en realidad como en los últimos años esta tecnología se ha ido masificando en gran parte del sur y la Patagonia. Y estos permiten hacer heno, permiten hacer enilaje, ¿cierto? Que es un intermedio entre el heno y el ensilaje, y ensilaje, ¿ya? Y en todos ellos también nos interesa saber qué valor nutritivo tienen, y lo mismo que vimos acá arriba es válido para los bolos. Después tenemos los cereales, que también son una posible fuente para enificación, enilajes, ensilajes, etc. Lo mismo, cuando lo coseché, en qué estado. Es muy distinto cosechar un cereal en grano lechoso que en grano pastoso avanzado, por ejemplo. La calidad va a ser totalmente distinta, ¿ya? También en gran parte del sur de Chile y la Patagonia se puede producir grano de cereales, o sea, también es una fuente posible de alimento. Concentrados, hay distintos tipos, vamos a mencionar algunos, hay muchos tipos distintos. Están las pajas, pero las pajas no las podemos ocupar para recrear terneros, ¿ya? Porque son de un valor nutritivo muy bajo. Y después las drásicas forrajeras, sobre las cuales también vamos a conversar algunos puntos. Entonces, la pregunta es, con estos alimentos que yo tengo, ¿puedo lograr mis objetivos de recría? ¿Y cuáles serían mis objetivos? Bueno, quiero ganar peso con los animales, harto, poco, ¿cuánto es lo que yo requiero para poder salir del invierno y continuar después el periodo de engorda, etcétera? O voy a jugar un poco con mantención o ganancias de peso muy bajas. Todo eso va a influir en lo que tengo que seleccionar, ¿cierto?, para que los animales consuman, y especialmente los niveles de energía y de proteína que tiene que tener la dieta, como vamos a ver luego. Bueno, aquí un repaso rápido de algunas fuentes forrajeras muy importantes. Tradicionalmente, ¿cierto?, el heno, en pequeña agricultura y también en mediana agricultura muy común todavía, ¿cierto? Pero no todos los henos son iguales. Ya sabemos, ¿cierto?, de que depende de cómo se cosechó, cuándo se cosechó, de qué es, etcétera. Pero en general los henos de praderas, ya sean naturalizadas o praderas, digamos, o henos cosechados tardíamente, etcétera, tienen niveles de proteína bastante bajos y de energía también. Digestibilidad es muchas veces inferior al 55%, muy bajo.
Y por lo tanto, con este recurso nosotros vamos a poder quizás mantener o tener tasas de crecimiento bajas en la recría, pero no vamos a poder optar a tasas muy altas. También pueden haber henos de mejor calidad, ¿cierto? Con mejores niveles de proteína, ya con 12, 13, 14%, ya se acerca bastante a los requerimientos, con niveles de fibra algo más bajos, y con energía también un poco mejor y mayor digestibilidad. O sea, dependiendo del tipo de heno, va a ser qué voy a poder conseguir en el proceso de la recría. Los ensilajes, bueno, a diferencia de los henos, tienen porcentajes de materia seca mucho más bajos, ¿cierto? O sea, tienen mucho más agua. Factor que hay que considerar, ¿cierto? También cuando se están utilizando. En general se mueven más o menos en esos valores, pueden ser un poquito más. Niveles de proteína, fibra, digestibilidad y todo eso depende nuevamente de todo el proceso de conservación de forraje, que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Lo importante es que yo sepa si tengo un buen silo, tengo un silo regular o tengo un silo malo, definitivamente, porque ahí voy a poder ver si lo puedo ocupar o no. En el caso de los bolos también, el bolo es simplemente otra forma de hacer el mismo proceso. Por lo tanto, todo lo que se indicó anteriormente es válido también para estos bolos, ya sea como heno, ya sea como enilaje, o sea como ensilaje, que es lo que estamos viendo acá, es un enilaje de pradera, ¿cierto? Que se están empaquetando. Aquí vemos un enilaje de alfalfa, ¿cierto? En que la alfalfa se premarchita en terreno y después se cosecha. Los cereales, una fuente bien importante, que nos dan una gran cantidad de forraje, ¿cierto? Los rendimientos pueden ser bastante buenos, y asegurarnos entonces una buena cantidad. Pero también hay que cuidar mucho la época de cosecha, el estado fenológico de la planta que se llama, en el fondo de que la cosechemos en un estado en que todavía tenemos abundancia de hojas, en que los tallos no están secos y que tenemos espigas, ¿cierto? O panojas, en el caso de la avena, con, digamos, granos en estado, ojalá, lechoso y no mucho más. Y las brásicas, bueno, las brásicas han sido una revolución en producción de carne en la Patagonia y también en algunas partes del sur de Chile. Y ahí, por ejemplo, tenemos el raps forrajero, que ya ahí escalamos a otros niveles de valor nutritivo, muy parecido a lo que sería un concentrado de muy buena calidad, ¿ya? Niveles de energía cercanos a 3 megacalorías por kilo, proteínas, en el caso de las hojas del raps, por ejemplo, muy alto, muy alto, digestibilidades también que son altísimas, ¿ya? Sobre el 85%, pero con niveles bajos de fibra, ¿ya? El raps, los nabos forrajeros, la rutabaga, la col, etcétera, tienen muy bajos niveles de fibra y no es fibra efectiva. Por lo tanto, para un buen funcionamiento del rumen, ¿cierto?, de la panza de los animales, es necesario que estos forrajes se acompañen con fibra efectiva, o sea, con un poco de heno, para lograr, ¿cierto?, un mejor balance de la ración, ¿ya? Y generalmente estos alimentos se entregan en franjas, ¿cierto?, de pastoreo. Ahí se alcanza a ver una hebra de cerco eléctrico. ¿Y qué otra característica tienen las brásicas? Son fantásticas estas plantas, fuera de su valor nutritivo, de la gran cantidad de forraje que producen. Además son muy resistentes para el invierno y además mantienen su valor nutritivo por el periodo de otoño-invierno en muy buena forma, lo cual hace que sean un excelente recurso de pastoreo en recría de terneros, por ejemplo. El nabo forrajero es otro ejemplo, ¿cierto? Con muy buenos rendimientos en la Patagonia, hemos tenido incluso sobre estos valores que se indican ahí, a muy alta energía, proteína casi mucho más alta de la que se necesita, digestibilidad altísima, es decir, es un excelente recurso también que nos permite recriar y también nos permite hacer engorda, ¿ya? Como podemos ver en otra oportunidad. Ahí vemos, por ejemplo, animales pastoreando cierto nado forrajero. En este caso logramos pesos superiores al kilo de ganancia diaria, con casi como 1,1 kilo de peso vivo ganado al día,
en base fundamentalmente a las drásicas más suplementación de heno. Bueno, y con los valores nutritivos que ya les mencionaba, que son realmente altos. En el caso de la paja de cereales, bueno, la paja de cereales no es un recurso recomendable para terneros, ¿cierto? Se usa más bien en animales adultos, en vacas, ¿cierto? En forraje muy tosco, ¿cierto? Con niveles bajísimos de proteína, de energía y muy alto en fibra, ¿cierto? Y por lo tanto se usa para mantención o incluso submantención, porque hay que suministrarlo, ¿cierto?, como parte de una ración y no como el único alimento, porque los animales no podrían obtener todos sus nutrientes a partir de este recurso. Lo que sí es importante es que es un recurso barato, que muchas veces, a veces incluso no se utiliza en otras regiones del país, y que para alimentación de vacas, por ejemplo, en vacas secas o en el primer tercio de gestación, perfectamente se podría incorporar. Aquí se ve, bueno, algunos datos de proteína. Ven ustedes, tienen nivel de proteína bajísimo, de 2%, 3%, hasta 4%. La paja de avena, de trigo, de cebada. Energía muy baja también. ¿Ya? Esto en ningún caso va a permitir ganancias de peso en ternero, no lo podría ocupar. Los granos de cereales, no pretendo repasar todas estas cifras, pero aquí ustedes las pueden ver después con calma. Son un muy buen suplemento en la dieta de recría cuando podemos tenerlo disponible, ¿cierto? Avena, triticale, trigo, cebada, maíz. Más al norte, acá en la Patagonia, no es una alternativa muy económica, digamos, pero hay zonas donde sí podría utilizarse. Los granos en general me mejoran el consumo de la ración, me mejoran la conversión de alimentos, la ganancia de peso, pero tengo que tener ojo, ¿cierto?, con el tema del costo, ¿ya? Porque obviamente que estos son alimentos más caros, ¿ya? Un kilo de avena, un kilo de cebada, ¿cierto?, puede fácilmente duplicar o triplicar el valor de un kilo de forraje conservado. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya?, cuando hago mis cálculos económicos del proceso. La otra cosa es que estos alimentos hay que incorporarlos gradualmente, ¿ya?, porque es un alimento que es muy rico en almidón fundamentalmente, ¿ya? Y los animales, los rumiantes, tienen que ajustar su flora ruminal para poder procesar bien el almidón, ¿ya? Y si es que, digamos, aplicamos muchas dosis de granos, también podemos llegar a problemas de acidosis, ya que generación de ácido láctico en el rumen, baja de pH, etcétera, y causa un problema bastante serio en los vacunos. Y también hay debate, ¿cierto?, usarlo como grano entero, chancao, molido. En general, en bovino, lo que se ha visto es que el grano entero funciona bastante bien. Otro suplemento aquí, bueno, podría haber una lista de 500 distintos suplementos, no sé 500, pero hartos tipos de suplementos. Aquí puse solo algunos como ejemplo, ya el Cossetán, que en realidad es una línea de productos que tiene la Alianza, que se usa bastante en general en esta región y en otras, que permite, ¿cierto?, incluso en casos de emergencia, alimentar bastante bien los animales. La frecho de Raps, digamos, podría ser un buen suplemento de proteína, lo mismo que el lupino, en las zonas donde pueda estar disponible. Y puse también la urea, porque la urea, si bien es cierto, no sería muy recomendable usarla en recría, pero sí es un balanceador, ¿cierto?, de proteína en algunas raciones. Se usa más en animales más grandes en general. Lo importante aquí es que no es una proteína, ¿cierto? Es nitrógeno que estoy aplicando. Tengo que aplicarlo de una forma muy controlada, y estoy aquí alimentando en realidad a las bacterias del rumen, ¿ya?, para que produzcan proteína bacteriana, y eso después lo pueda utilizar el animal. Y para ello tengo que estar también suministrando una buena fuente de energía. Y los pastoreos que mencionaba, tenemos las posibilidades en algunas zonas, ya más que en otras, de usar algunos verdeos de otoño,
que pueden ser de cereales o pueden ser por ejemplo, la vallica anual, que se puede usar bastante bien para esto. En el caso nuestro, estamos empezando a probar algunas siembras tempranas de fines de verano, ya que nos pudieran dar algún pastoreo antes del invierno, ¿ya? Y estos forrajes en realidad, si bien es cierto, son de muy buena calidad, son muy bajos en materia seca, ya que es un factor que hay que considerar. Aquí, por ejemplo, esta es una foto de hace mes y medio atrás o algo así en Valle Simpson. Es una cebada que la sembramos el 16 de marzo de este año, 16 de marzo, y aquí se ve, ¿cierto?, un grupo de terneros pastoreando el 28 de mayo, o sea, prácticamente 2 meses y medio, un poco menos. Esta pradera tenía 2.000 y tantos kilos de materia seca por hectárea, pero con un 11% de materia seca, ¿ya? O sea, hay que considerar de que si bien es cierto se ve un volumen grande de forraje, esto es mucha, mucha agua, ¿ya? Y eso obviamente que va a tener un efecto sobre el consumo de los animales. Y los factores nutricionales en realidad son buenos, muy alta proteína, una energía bastante aceptable, niveles bastante bajos de fibra y muy alta digestibilidad. Hay otra imagen, ¿cierto?, de esta cebada, en el fondo aguantó heladas bastante fuertes también en el periodo de mayo y después en junio, y esperamos entonces rebrotes en salidas de invierno que nos permita hacer un pastoreo muy, muy temprano en la primavera con estos recursos. También yo mencionaba el tema del costo, o sea, cuánto me cuesta alimentar a los terneros en la recría. Eso es muy, muy importante, que yo pueda saber cuánto me cuesta la ganancia de peso, o sea, cuántos pesos me cuesta ganar un kilo, ¿ya? Y aquí entran los factores de cantidad y calidad que vamos a ver de inmediato. Aquí hay algunos, lo pueden ver con calma después, algunos datos que calculamos el año pasado para distintos tipos de recursos forrajeros, desde pradera naturalizada, praderas mixtas, alfalfa, vallicas de rotación anual, cereales y brásicas, ¿ya? Con un rango de producciones, ¿ya? Estas son tablas bastante más complejas, aquí las resumí nomás. Por eso puse los rangos, ¿ya? En pastoreo, estos son pesos por kilo de materia seca. O sea, en pastoreo de una pradera naturalizada, a mí me cuesta entre 13 y 30 pesos por kilo. Ya, si un animal come 10 kilos de materia seca, estaría comiendo 300 pesos. Pero, por ejemplo, en praderas mixtas, en que yo hago fardos, por ejemplo, en pastoreo, me va a costar entre 20 y 50 pesos el kilo de materia seca que comen los animales. Esto va a ser en la época en que pueden pastorear. Pero los que yo guardo ya tiene otro costo, ¿ya? Entre 90, 80. Todo esto está calculado con arriendo de servicio a todo esto y sin IVA. Alguien podrá decir, no, pero a mí me sale mucho más barato. Bueno, es una condición particular. Pero si usted tiene que arrendar máquinas, estos son los valores que va a costar el kilo de materia seca. Aquí está considerado la vida útil de la pradera, cuánto cuesta establecerla, cuánto cuesta mantenerla, cuánto cuesta el proceso de cosecha, de guardado, etcétera, etcétera. Está considerado todos los costos, y ese es el costo real, ¿ya? Del alimento. Después yo tengo que agregarle la mano de obra, tengo que agregarle, ¿cierto?, las sales minerales, tengo que agregarle todas las otras cosas que hay que considerar en una recría. Pero, por ejemplo, las brásicas, ¿ya?, dependiendo del rendimiento, pueden moverse más o menos entre los 25, 30 pesos hasta los 90 pesos. O sea, podrían ser un recurso bastante económico de pastoreo en el otoño-invierno, ¿ya? No hay que despreciarlo. Ahora pasamos a la parte animal, ¿ya? Ya vimos los alimentos, vimos que tenemos henos, tenemos ensilaje, tenemos distintos tipos de granos, eventualmente, no sé. Cada uno tiene una realidad diferente, ¿ya? Ahora tenemos que ver bien qué queremos alimentar, qué animales, cuántos lotes, de qué características, ¿ya? En este caso vamos a estar hablando de terneros destetados, ¿cierto?, que pueden tener más o menos 6 a 8 meses de edad. Interesa mucho cuánto peso vivo inicial tienen, porque eso me va a determinar, ¿cierto?, el consumo y los requerimientos.
¿Qué ganancia de peso tengo proyectada? Quiero que ganen 200 gramos, quiero que ganen medio kilo, quiero que ganen 700 gramos, o quiero que mantengan. Todas son condiciones diferentes, ¿ya? ¿Voy a alimentarlos a libre disposición, que se llama ad libitum, o voy a restringirlos? Eso está también a definirse, ¿ya? Tengo que ver cuál es el valor nutritivo de la dieta. Generalmente, mucha gente no manda ciertos los alimentos que tiene al laboratorio para analizarlo, pero puede usar como referencia tablas, ¿cierto?, nutricionales que van a dar alguna pista, ¿cierto?, de cuánto es el valor nutritivo que tiene, digamos, los alimentos para yo calcular mi ración y si esa ración realmente va a cumplir con las ganancias de peso que yo tengo proyectado, ¿ya? También decir, bueno, la duración de la recría. Es muy distinto recriar por 3 meses que por 5 meses, ¿ya? Porque van a necesitar mucho más alimento y mucho más recursos forrajeros. ¿Y qué eficiencia de conversión voy a tener? ¿Ya? Porque hay distintos alimentos, hay alimentos de mejor eficiencia de conversión, los granos, por ejemplo, o otros alimentos más toscos que son de mala o baja eficiencia de conversión, ¿ya? Entonces yo, con esto más lo anterior, que son los alimentos, yo puedo hacer mi balance forrajero y decir, ya con esto que tengo voy a poder lograr mi objetivo. ¿Me falta? Bueno, veo, puedo comprar, voy a comprar, no voy a comprar, voy a vender. Ahí, bueno, son todas las definiciones que hay que hacer, ¿cierto? En base también a cómo son la situación de precios proyectada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo hago mi análisis de costos y de eventuales rentabilidades que pudiera tener. El tema de la recría, bueno, y la engorda también, el consumo es súper importante. Ya los animales consumen y nosotros cuando hacemos raciones o hablamos de recría y de engorda, ¿cierto? Se habla de, y en general en el pastoreo también, de porcentaje de materia seca, ¿ya? Porque todos los alimentos tienen distintos contenidos de materia seca. Imagínate, un silo de 18% versus un heno de 85%, es muy distinto una cosa de la otra. Entonces, si yo armara una ecuación en base a los valores, digamos, frescos, sería una complicación del porte de un buque, ¿ya? Entonces, esto se basa en la parte sólida de la dieta, ¿ya? Y el consumo, bueno, va a depender del peso vivo del animal. Los animales más grandes obviamente consumen más, la condición corporal, ¿cierto? Los animales de condición corporal más baja generalmente tienen más avidez de consumo y tienden a consumir más. Concentración de energía de la dieta, dietas excesivamente energéticas pueden de repente, digamos, restringir el consumo, la palatabilidad, bueno, y otros factores. En general, nosotros trabajamos con porcentaje del peso vivo, ¿ya? O sea, para tener una estimación. Generalmente un 2,5% del peso vivo podría ser una buena estimación en la recría, podría llegar a superar el 3% en algunos casos, todo dependiendo de cuál va a ser mi objetivo productivo, ¿ya? Vamos a hablar de energía, que se trabaja en Chile generalmente en megacalorías, en otros países, en Europa, generalmente se trabaja con megajoule, pero son 2 unidades de energía y se pueden transformar unas en otras. Una megacaloría son 4,18 megajoules. También hay efectos genéticos, raciales, individuales, etc. Esta tablita yo creo que es bastante importante. Ya esto está adaptado, ¿cierto?, de unas tablas de la Universidad Austral, del profesor Enrique, ¿ya? Y aquí elegí en realidad solamente algunos datos, ¿ya? Y le agregué algunos otros. Y puse más o menos el rango de peso que vamos a tener en la recría, de 200 kilos, 250, 300 kilos, ¿ya? Y aquí están los niveles de ganancia de peso que yo esperaría obtener, desde mantención hasta 1 kilo diario. Podría tener más de 1 kilo diario eventualmente. Pero entonces lo que yo tengo que fijarme es, por ejemplo, con un animal de 250 kilos para ganar medio kilo diario, acá me dice que debiera comer alrededor de 4,5 kilos, pero eso es una referencia solamente, porque yo necesito 613 gramos de proteína al día y 12,5 megacalorías de energía metabolizable al día. Entonces, yo tengo que saber en la ración que tengo cuál es mi concentración de proteína y de energía
para ver cuánto alimento le tengo que dar a los animales para que logren efectivamente esa ganancia de peso. Ahora, para ir cerrando un poco, les quiero mostrar también algunas experiencias locales que hemos trabajado en los últimos par de años. Hay bastante información. Aquí, por ejemplo, hicimos una comparación hace 2 o 3 años atrás, creo que fue el 2018, una comparación de diferentes fuentes forrajeras en recría, ¿ya? En que probamos bolos de cebada, bolos de avena, heno de alfalfa, bolos de alfalfa, o sea, un enilaje de alfalfa, y también terneros que estaban pastoreando raps y comiendo heno, ¿ya? Entonces hay una diversidad de recursos. Nos interesaba ver, mira, cuáles son los recursos que tenemos disponibles acá en la región en forma más o menos general y qué resultados podemos obtener con cada uno de estos recursos, ¿ya? Con distintos niveles, ¿cierto?, de proteína, de digestibilidad, etcétera, y que obviamente se tradujo después en los resultados, ¿ya? Por ejemplo, el RAS vemos que tiene niveles, bueno, aquí primero los bolos de cereales. En general, estos bolos tenían un porcentaje de proteína bastante bajo, ¿ya? O sea, eso indica que estos bolos fueron cosechados bastante tardíamente. Las digestibilidades son regulares, sobre todo en el caso de la cebada, que fue bastante baja. Y mayores niveles de fibra también. Baja energía en general. Después, en los henos de alfalfa y en los bolos de alfalfa, la situación es mejor, hay mayores niveles de proteína, ya bastante cerca de lo que quizá uno desearía, digestibilidades superiores y un poco mejor, o levemente mejor energía metabolizable. Y en el caso de los que comieron raps y heno, ¿cierto? Vemos que la proteína en realidad estaba ad libitum, los niveles de energía bastante altos o muy altos, la fibra muy baja, que obviamente para eso se suplementó con heno, y las digestibilidades altísimas, ¿ya? Entonces esto se tradujo finalmente en esto. ¿Qué pasó con los terneros? Todos partieron más o menos al mismo peso, 2,45, algo así. Los que comieron raps y heno ganaron 1,2 kg en la recría, ¿ya? Después los que comieron heno de alfalfa y enilaje de alfalfa estuvieron cerca del kilo, 900 gramos, muy bueno todavía. En cambio, los que comieron las dietas de menor calidad, el heno, etcétera, los bolos de cereales, anduvieron alrededor de los 300 gramos diarios más o menos. Entonces vemos de que con distintos recursos forrajeros nosotros podemos optar a distintos resultados muy, muy diferentes, ¿ya? Entonces, yo quiero llegar a estos niveles de tasa, bueno, voy a tener que incorporar un alimento de muy alto valor nutritivo para hacerlo, ¿ya? Si quiero más bien mantener o jugar con el peso compensatorio posteriormente, quizás esto va a estar relativamente bien. Ahora, no es que todos los bolos de cereales sean de este tipo. Si yo tengo un cereal con mayores niveles de proteína, mayores niveles de energía, obviamente que esto va a estar más arriba. Esta es la forma como se entregó en invierno, ¿cierto? En condiciones bastante más crudas. Igualmente los animales responden y estaban ganando 1,2 kg en esas condiciones. El RAPS, bueno, yo lo había mostrado. Cristian, alguien te silenció. Alguien lo silenció. Luis parece, creo que fue Luis algo, si puede volver a poner algo en el micrófono de don Cristian, por favor. Se salió de la reunión, peor. A ver. Que no está ahí. Creo que fue Luis Huenteque, creo. A ver. No, pero yo pienso que se puede. Lo estoy llamando, espera.
don Cristian tocaría que que salga de la reunión y volver a conectarse. Eso. Son problemas que pasan con este sistema. Ya nos ha pasado otra vez. Sí, eso es lo único malo que tiene esta plataforma. Sí, sí, Cualquiera porque se puede no meter. pasa. Todavía no tiene la opción que puedas bloquear tú a los usuarios. Así es. Así que un poquito de paciencia. Pueden ir haciendo preguntas mientras tanto en el chat. ¿Ahora? ¿Cristian? ¿Nos escucha? Cristian, ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? sí, ahora te escuchamos. Tienes que poner la presentación nuevamente, por favor. Ya, y desde el principio, ¿no? No, Eh, no. ¿En qué momento se apagó? A ver, En la última diapositiva, Cristian. Ya, a ver, ahí me dicen. ya. ¿En esa? Sí, yo creo que estamos en ese. Sí. Sí, En esa. sí. Ya, bueno, ya, disculpen, pero les decía que también hemos hecho distintos ensayos con inclusión de granos en las raciones en recría. Y acá hay un ejemplo de, de grano. Esto es en el exterior, o sea, no bajo techo ni nada de eso, en que tenemos una diferencia de casi 86% en los que recibieron grano respecto de los que no recibieron grano. Ya estamos hablando de 2 kilos. Ya aquí probamos avena, trigo, tropicales. Como inclusión dentro de la dieta que era heno más estos alimentos versus estos granos versus, digamos, solamente el heno. En este caso se ganaron alrededor de 580 gramos diarios contra 310 gramos diarios. ¿Ya? O sea, el efecto de incluir los 2 kilos en este caso de cereales, tuvo ese tipo de efecto en la ganancia de peso en alrededor de 100 días, un poco más, 115 días, algo así fue. Ahora, también es importante mencionar de que otra cosa que hay que cuidar o que hay que considerar en la recría es el ambiente de la recría, ¿ya? Porque sobre todo en zonas frías, todos estos datos son de la zona de Coyhaique, tenemos un clima, como ustedes saben, bastante crudo en el invierno. Por lo tanto, el gasto energético de los animales en este periodo es bastante alto. Y acá probamos en el fondo qué pasaba cuando le dábamos 2 kilos de avena en la dieta afuera versus 2 kilos de avena en la dieta en una condición más protegida, bajo techo, en un patio, ¿ya? Y ahí entonces también se dan diferencias, ¿cierto? Acá ganamos alrededor de 700 gramos versus 540, 760 versus 540. Entonces, el efecto de la protección es fundamental también en la recría. No quiero decir que todas las recrías debieran hacerse bajo techo, no, por favor, sino que también elegir bien los lugares donde se van a hacer las recrías, que sean ojalá lugares que tengan protección, que tengan reparo, porque los animales ahí van a funcionar mucho mejor. Bueno, ahí están un poco las condiciones. Los henos y los granos que se utilizaron, ¿cierto? Si vemos que los granos no tienen gran diferencia en proteína con henos de relativa mediana calidad, digamos, ¿ya? La gran diferencia está en los niveles energéticos, más bien, sobre todo en triticale y trigo, que son los que mejor comportamiento en general tuvieron en estos ensayos, y la altísima digestibilidad que tienen estos granos respecto al heno y a los forrajes toscos. ¿Ya? Bueno, y eso en el fondo
podemos llegar a pesos finales de recría mucho más altos cuando podemos mejorar la calidad de la dieta, obviamente, ¿ya? Y el grano es una vía de hacerlo. La otra vía es usar forrajes de muy buena calidad, muy buenos ensilajes, muy buenas henos, y por supuesto las brásicas, ¿ya? Que pueden suplir con creces, ¿cierto?, los resultados que nos puede dar un heno. Ahora, un factor bien importante es el tema de cuánto me cuesta la dieta. Aquí en esta oportunidad, fue el costo de 113 días, ¿ya?, de la parte de alimentación solamente, por animal. Y ahí vemos que si uno mira esta columna diría, chuta, heno pradera mixta, 23.000 pesos contra 45.000 pesos. Me quedo con el heno pradera mixta. No, esa no es la forma, sino que tenemos que ver, ojalá, los pesos por kilo ganado, ¿ya? Cuánto me cuesta cada kilo que gano, ¿ya? Y ahí vemos que las diferencias no son tan grandes, ¿ya? Porque en este caso estoy cerca de los 700 pesos, y acá, incluso con triticales, como gané mucho más kilos, el costo termina siendo más bajo. Entonces, esas consideraciones hay que hacerlas. Considerar el costo por kilo de peso ganado. Por el tiempo, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Aquí puse algunos links de información adicional que ustedes pueden tener. Esto se va a publicar, por lo que indicaba María Paz, en nuestro sitio, plataforma web, y ahí dentro de la misma presentación ustedes aquí pueden hacer doble clic y nos va a llevar directamente a cada uno de esta información. Así que eso sería por mi parte, y bueno, quedo abierto para si hay consultas. Muchas gracias, Cristian. Tenemos algunas consultas que nos han hecho vía chat. Gabriela Chaín pregunta, ¿tienes experiencia cómo responde el RAPS al rebrote luego el pastoreo? ¿Cuántas utilizaciones le hacen? Sí, el RAPS lo hemos ocupado ya hace varios años. Es una excelente forrajera y tiene justamente, como dice Gabriela, la ventaja de que rebrota, ¿ya? El nabo, la rutabaga, no rebrotan, ¿cierto? Uno se come la planta entera y hasta la misma raíz, y ese fue el pastoreo. En el caso del RAPS, uno puede darle, bueno, depende de la zona, obviamente. En esta zona nosotros llegamos hasta 2 a 3 utilizaciones, dos por lo menos seguras, y todo va a depender de la época de siembra, ¿ya? Porque, y la época de siembra va a estar en relación a cuando yo quiero ocupar el forraje, digamos, el cultivo después para, digamos, ya sea para una recría o para una engorda, ¿ya? Si yo quiero usar RAPS en el verano, que nosotros, igual que allá en la Araucanía, donde vive Gabriela, donde trabaja Gabriela, ellos tienen el problema del verano. Entonces, acá en Coyhaique también tenemos una incidencia de veranos bastante seco, y por lo tanto el RAPS podría ser una alternativa para pastorear en verano. Y en esos casos tendremos que sembrar más temprano. Si es que vamos a ocupar RAPS en otoño e invierno, podemos sembrarlo más tarde, ¿ya? Entonces, dependiendo de esos factores, va a incidir también si es que vamos a darle más o menos utilizaciones. Pero es un excelente forraje, muy alta calidad y muy buenos rendimientos en general también. En el mismo tema, Miguel Uribe pregunta, ¿en qué época se siembra el RAP? Y para utilizarlo en invierno. Por ahí ya un poco dijiste algo, pero pregunta más, como más exacto. Ya, bueno, tenemos que ver en qué zona estamos hablando. Digamos, si tú lo quieres usar en invierno, el RAP se podría sembrar más tarde, ¿ya? Y también sí hay que tener la consideración de cómo es el verano, ¿ya? Porque si yo siembro muy tarde, en zonas más húmedas, por ejemplo, en los lagos o acá en Aysén, digamos, en la zona más costera, donde llueve, donde hay lluvias un poquito más seguras en verano, yo podría atrasar bastante, hasta enero quizás la siembra. Pero
corro el riesgo en las zonas donde las precipitaciones no son suficientes de que no tenga un buen establecimiento, ya por falta de humedad. Y en esos casos convendría sembrarlo antes, digamos, y quizás darle una utilización, rebrotar y después usarlo más tarde en otoño o invierno. ¿Ya? O sea, ahí hay que ver muy bien en qué situación nos encontramos. Cristian, ahí mismo para complementar, ¿qué estado fenológico tiene el RAPS que te aguantaría, digamos, ese buen rebrote? ¿Estado fenológico en qué momento dices tú? Sí, cuando tú lo vas a pastorear para no afectar el rebrote posterior. Mira, nosotros hicimos unos ensayos hace ya, no sé, como 5 años atrás o 6, en que probamos distintas alturas de utilización, ¿ya? En que probamos a 10 centímetros, a 5 centímetros y a ras de piso. Y la verdad que el RAPS increíblemente rebrota en las 3 condiciones, ¿ya? Yo no sugeriría hacer pastoreos demasiado a ras de piso, pero residuos de 5 centímetros, 5, 8 centímetros podrían ser perfectamente adecuados, ¿ya? Tienen una gran cantidad de yemas cercanas al suelo donde se produce el rebrote, así que Ya. hemos tenido buenas experiencias con eso. Sí, mientras más bajo, más se rechaza, digamos. Exacto, exacto. Pero claro, logras una mejor utilización. Miguel decía que era de cerca de Puerto Montt, Por ese sector él estaba preguntando, Ah, por ya. si acaso. Claro, si es la zona de Puerto Montt, digamos que, claro, que Puerto Montt hoy es distinto a Puerto Montt de hace 20 años. Pero en el fondo, si tú no, en general, si tú no tienes problemas de sequía estival, podrías atrasar la siembra. Si tienes problemas de sequía estival, yo no lo atrasaría demasiado. Ese es un poco el pulso. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Carolina Solís. Pregunta, ¿al suplementar con brásicas alguna vez se han visto problemas nutricionales en los terneros? Bueno, en la literatura hay mucha información que habla de una serie de problemas metabólicos, ¿cierto? Por el consumo de niveles muy altos de brásicas en las dietas. Nosotros hemos usado niveles de inclusión sobre un 60%, 65%, no hemos tenido nunca un problema. En engordas tampoco, ¿ya? Así que lo que sí es importante, y lo recalco, es el tema de la fibra, ¿ya? Porque si no damos fibra, vamos a tener problemas, digamos, de ruminales, ¿ya? O sea, acuérdense que la fibra efectiva lo que hace es estimular las paredes del rumen para todos los movimientos ruminales y si no está presente la fibra vamos a tener problemas y los animales se van a enfermar. Gracias. Tenemos otra consulta de Luis Fernández. Don Cristian, ¿recomendaría suplementar con forraje verde hidropónico a razón de 300 pesos el kilo y hasta qué cantidad recomendaría por ternero día? No sé de dónde es don Luis Fernández, si Ya, quiere. si es forraje verde hidropónico debe ser del norte, me imagino. Yo creo, por eso le quería preguntar de dónde era Sí. don Luis. Mira, el forraje verde hidropónico, nosotros, dependiendo del estado, ¿cierto?, en que está, nosotros lo podríamos asimilar a una pradera de esas que mostraba ahí, digamos, que tienen contenidos en materia seca relativamente bajos, ¿ya? Entonces, lo que tengo que ver primero es si esos 300 pesos son el costo de kilo de materia seca, ¿ya? Yo tengo que pensar de que con 300 kilos de materia seca, de pesos por kilo de materia seca, en un ternero que vaya a comer 5 kilos o 6 kilos, yo le tengo que dar 6 o 5 veces eso. O sea, estoy hablando de 1.500 pesos diarios, ¿ya? O sea, yo creo que el ternero va a crecer y va a tener quizás una buena ganancia de peso, pero yo creo que va a ser antieconómico, ¿ya? Es de Calbuco, me dice. De Calbuco. No, yo usaría otra cosa en Calbuco. Debe haber mucho mejores alternativas que el forraje verde hidropónico, creo yo. Sobre todo si tienes esos costos. El forraje verde hidropónico lo están aplicando, ¿cierto? Principalmente en zonas no sé, por el norte y en todas las zonas donde hay estos problemas extremos de sequía. Yo pienso que en Calbuco
vas a tener alternativas mucho más baratas y mucho más eficientes para recriar terneros que el forraje verde hidropónico. Yo creo que es un forraje de buena calidad, eso es indudable, pero yo pienso que no, los números no van a dar, digamos. Tenemos otras preguntas del RAPS. Francisca Godoy, algo dijiste, el RAPS solo posee un rebrote, ¿cuánto aproximado de días se demora? Y otra del RAPS, ¿en qué época florece? Dice Sebastián Diócares, pero no sé dónde es, siendo sembrado el 16 de febrero. 16 de febrero, ¿esa es por la segunda pregunta? Uno pregunta cuándo es el rebrote, si tiene un solo rebrote, Ya, y cuántos días demora. ya, Y otra persona pregunta respecto a cuánto florece si se sembró el 16 de febrero. ya. Ya, respecto a lo primero, hablábamos de que el RAPS puede rebrotar más de una vez, ¿ya? Ahora, la velocidad de rebrote va a depender de las condiciones que tengo después del pastoreo. Ya si yo pastoreo, pues, por ejemplo, y pastoreo muy bajo y me agarra después una sequía, obviamente que el rebrote va a ser muy, muy lento. Incluso se podría afectar bastante la planta, ¿ya? Si tengo condiciones buenas de temperatura y de humedad en condiciones óptimas, el RAPS rebrota bastante rápido. O sea, yo podría tener un rebrote pastoreable nuevamente, depende de la zona, depende de la humedad, depende de la temperatura, pero no sé, en 35 días yo podría tener de nuevo, o en 40 días tener de nuevo suficiente forraje para pastorear. ¿Ya? Entonces es muy, muy variable porque va a depender de las condiciones post-pastoreo, ¿ya? Porque eso es lo que... Y también de la cantidad de hojas que pudieran haber quedado, ¿ya? Porque acuérdense que los rebrotes también dependen de la fotosíntesis que la planta puede hacer. Entonces, si quedaron más área foliar después del pastoreo, va a haber un rebrote probablemente más rápido, ¿ya? Y si no, va a depender en parte de las reservas que puede haber acumulado la planta en su periodo anterior. Respecto a esa siembra del 16 de febrero, que es una siembra bastante... Es de la Junta la pregunta. Ya, perfecto. Si yo sembré el 16 de febrero, la Junta es una zona que calificaría como esas zonas, digamos, que no tienen mayores problemas de humedad habitualmente. El RAPS va a germinar y va a funcionar bien. Y aquí recordar de que el RAPS es una brásica y estas plantas son bianuales, ¿ya? Entonces, estas plantas tienen un primer periodo de crecimiento vegetativo y después tienen que pasar un periodo de frío, que es habitualmente el invierno, ¿ya? Y después de ese periodo de frío, las plantas florecen. Entonces, si sembró en febrero, la planta se va a mantener vegetativa durante todo el invierno, y lo más probable es que en noviembre la planta tienda a florecer, ¿ya? Lo que nos ha pasado al revés, acá en Coyhaique, por ejemplo, en que el clima al revés que de lo que ocurre en la Junta es mucho más frío, tenemos un invierno muy frío y una primavera muy fría, entonces siembras muy tempranas, hemos sembrado por ejemplo en septiembre, y ese RAPS que sembramos en septiembre tendió a florecer muy temprano, antes dentro de la misma temporada, porque acumuló todo el frío que necesita y floreció, ¿ya? Entonces como que demasiado temprano no es conveniente en nuestra zona, por eso hacemos más bien siembras de segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre y de ahí en adelante. Pero en la Junta 16 de febrero eso va a estar vegetativo, en otoño, en invierno, y yo pienso que en la primavera, hacia noviembre probablemente va a tender a florecer. Tenemos varias preguntas más y estamos bastante, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero creo que Por mi parte no hay problema. no hay problema, ya. Tenemos una pregunta, según su experiencia, dice Cristian Araya, ¿cuál es el mejor balance nutricional para terneros? No sé de dónde es Cristian Araya, El mejor pero tu balance... experiencia queremos. Ya, mire, es que el mejor balance va a ser aquel que me entregue
cantidad de energía y de proteína necesaria para cumplir el objetivo que yo me propuse, ¿ya? Ahí vuelvo a la tabla esa que les mostraba de los gramos de proteína, las megacalorías de energía. Si es que yo tengo la energía necesaria para lograr esa ganancia de peso y tengo la proteína necesaria para esa ganancia de peso y logro que los animales consuman la cantidad que me entrega eso, ese sería el balance ideal. Y ese balance ideal no es con el alimento A, B o C, sino que va a depender de los alimentos que tengo y de la calidad, el valor nutritivo que ellos tengan. Entonces es algo que tú tienes que jugar, ¿cierto?, con eso para ver qué es lo que te va a dar el resultado final. Tenemos otra pregunta de Marcelo Saldivia, que ¿sería conveniente potenciar la eficiencia de conversión de animales jóvenes, ciclo más corto, o el manejo de crecimiento compensatorio, que es más conveniente, considerando después los precios de venta de los animales y los costos? Bueno, ese es un factor súper importante, porque si yo les mostraba ahí los animales que comieron RAPS ganaron 1,2 kg en esos ciento y tantos días. O sea, llegaron con 350 kilos al final de la recría. O sea, un ternero y que prácticamente cumplió un año con 350 kilos. Eso significa que ese animal, si yo lo alimento bien durante la primavera y verano, lo voy a tener como novillo gordo temprano, saliendo del verano, o voy a poder lograr novillos de mucho mayor peso antes del invierno, ¿ya? Entonces, dependiendo de las condiciones de mercado que yo tenga para ese tipo de animal, quizás ese sistema me va a convenir, ¿ya? Sobre todo de que el periodo primavera-verano siempre es el periodo más económico, ¿ya? Porque eso es 100% pastoreo, por lo menos en el sur de Chile y aquí en nuestra zona, ¿ya? Ahora, si es que... y también depende, por otro lado, perdón, de cuáles son los pesos iniciales que yo tengo, y porque terneros demasiado chiquititos, que sé yo, 180 kilos, 190 kilos, 200 kilos, van a, en el fondo, salir del invierno también con pesos más bajos generalmente, y también van a ser animales que no van a llegar probablemente a un novillo gordo antes del segundo invierno, ¿ya? Entonces, en esos casos, una sería potenciar y lograr ganancias espectaculares en ese periodo para poder ganarle al tiempo, o trabajar con el crecimiento compensatorio, ya pensando que igual esos animales los voy a tener que, digamos, van a terminar como novillo engorda y probablemente van a requerir de varios meses posteriores en el invierno y quizás incluso la primavera siguiente para lograr su peso de faena. Entonces hay que jugar con los tamaños de los animales, con los pesos de entrada y salida de la recría, con las situaciones de mercado, los precios de posibles, ¿cierto?, o colocación de esos animales en mercado, cuáles son los valores a los cuales yo pienso optar, y eso a su vez me va a estar diciendo de qué recursos me conviene usar para lograr esas ganancias de peso. Medio enredado, pero eso es lo que le podría decir. Tenemos ahora una pregunta y saludos desde Puerto Natales, de Rodrigo García Iglesias. Don Cristian, ¿hay diferencias significativas en la respuesta, ganancia de peso, a la suplementación entre razas, por ejemplo, Hereford, Angus, Overo Colorados? A ver, ahí tenemos dos cosas, por lo menos. Una es que tenemos razas, las dos primeras, el Angus y el Hereford, son animales, ¿cierto?, razas británicas, son animales más precoces. Por el otro lado tenemos el Overo Colorado, que es un animal de maduración un poco más tardía, ¿ya? Nosotros hemos trabajado con ambos, hemos trabajado con los Angus, con los Hereford, con los híbridos y también con los Overos Colorados, que era la raza predominante aquí en Aysén hace años atrás, ¿ya? Y ha ido desapareciendo, ¿cierto?, porque ha entrado mucho el Aberdeen Angus sobre todo, ¿ya? Hay zonas donde se mantiene, como en la Junta, por ejemplo, y son muy buenos animales, pero obviamente logran su madurez más tardía,
y también entonces hay que llevarlos a pesos más altos para finalización. Y eso nos complica en estas regiones un poco más marginales, como Aysén, como Magallanes, porque, digamos, tenemos periodos de crecimiento mucho más restringidos. En recría, tanto los Angus como los Hereford, como los overos colorados logran ganancias de peso similares con dietas obviamente similares, ¿ya? La diferencia está en que posteriormente el animal, digamos, de raza europea va a tender a madurar mucho más tardíamente que los de razas más precoces, ¿ya? Ahora, los animales de maduración tardía es probable que puedan tener un buen crecimiento compensatorio, porque también tienden a madurar más tarde y por lo tanto aprovechan muy bien ese periodo de alto crecimiento en las praderas de primavera-verano, sobre todo si son praderas de buena calidad. ¿Mm? ¿Aló? Vamos con la última pregunta o comentario también. Dice Jaime Ricardo Barrientos, en la zona de la Junta estamos teniendo muy buenos resultados con establecimientos otoñales de vallicas anuales. Ajá. ¿Esa pudiese ser una alternativa al RAPS o mejor incluso combinándolo para adicionar fibra? Súper interesante la pregunta, porque, claro, el RAPS no necesariamente yo lo tengo que sembrar solo, ¿ya? El RAPS se puede sembrar, en Nueva Zelanda se usa también con trébol rosado, por ejemplo. Y es una buena alternativa. Las vallicas anuales, en zonas como la Junta, en que yo tengo un clima más templado, ¿cierto? Más costero, que tengo una precipitación mucho más pareja durante todo el año, en que tengo también temperaturas más altas, ¿cierto? Tengo mucho más opciones para trabajar que, por ejemplo, las que tenemos acá, o las que pueden haber en Puerto Natales, ¿ya? Entonces, la vallica anual sin duda que es una muy buena opción. La vallica anual en todo caso no me va a estar aportando mucha fibra en el periodo de otoño, ¿ya? Porque también es un forraje de bastante bajo nivel de materia seca, ¿ya? Entonces yo creo que sí o sí no me puedo arrancar mucho de estar aportando fibra adicional, tanto para el RAPS como también pienso para la vallica, sobre todo en el periodo de otoño. Ya posteriormente, después ya no hay problema, pero sí el RAPS continúa teniendo los problemas de muy bajos niveles de fibra. Ya, bueno, muchas gracias, Cristian. Muy entretenido todo y hay muchas preguntas por lo que se ve. Aquí hay Bueno, gente que sugieren repetir el tema ganadero bovino. ya sí De Cristian tenemos, Araya. Así que tenemos vamos. harta cuerda, ahí podemos hablar de engorda, podemos hablar de crianza, podemos hablar Yo creo que para eso también es la encuesta, para, digamos, saber un poco cuáles son los temas que les interesan, no solo si el presentador es bueno, malo o feo, sino que es también qué les interesa, o viejo, en mi caso, qué les interesa de temáticas, y nosotros podemos trabajarlas y tener entonces de aquí a fin de año. En todo caso, tenemos un programa bastante nutrido de aquí hasta fin de año, o sea, con pandemia, sin pandemia, creo que estas reuniones semanales han resultado bastante exitosas. De hecho, ahí puse en la pantalla las 3 próximas charlas que vienen, así que por ahí nos vamos a estar viendo de nuevo. Les agradezco a todos su paciencia, de darse la lata, entre comillas, de estar acá y de escuchar todo esto. Así que buenas noches a todos, cuídense y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, la próxima charla los dejamos invitados el 15 de julio. Osvaldo Toive con cortinas cortavientos forestales, ventajas y desventajas de su utilización. Así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por participar y que tengan un lindo fin de semana y una buena semana para todos. Gracias. Chao, chao. Chao.